Capítulo 1. En el gran volumen de Josefas se escribieron narraciones históricas sobre asuntos que se referían principalmente a los romanos y otras naciones alrededor de la tierra de Judea. Esta obra menor, o mejor dicho, epítome, declara asuntos relacionados principalmente con los propios judíos antiguos y el estado de su mancomunidad, desde los macabeos hasta su salvación final, y las ruinas de la segunda templo de Herodes. Por lo tanto, según lo que hemos encontrado en el libro de José el sacerdote, hijo de Gorión, y en otros libros escritos con absoluta certeza, extrajeremos y repasaremos algunas cosas para el consuelo que puede surgir de ello, especialmente considerando que todos los profetas han dirigido sus profecías y predicciones a este punto, que el reino de la casa de David sería restaurado y florecería en el futuro. Por lo tanto, si hubiera habido reyes en la casa de David durante la época del segundo templo, entonces habríamos estado en suspenso. Sí, incluso ahora nuestra esperanza se habría desvanecido, pero no había reino de la casa de David en esa época, salvo solo un cierto dominio que Zorobabel y Nehemías tenían. Sí, más bien, el reino permanecía en ese tiempo en la casa de los macabeos y en quienes lo apoyaban y sus siervos. Pero ahora vamos al propósito. Capítulo 1. Cuando el rey Alejandro, el primer rey de los griegos, estableció su reino, murió. Siendo aún joven, su reino fue dividido entre 4 de sus capitanes. Como está escrito, mientras viva, su reino será quebrantado y entregado a los 4 costas de los cielos. En la profeta Daniel, capítulo 8. Dejó tras de sí un hijo de tierna edad, llamado Arquelao, cuyo tutor o gobernador, al percatarse de su presencia, le dio una bebida envenenada y lo mató. Esos capitanes se guerrearon entre sí, entre los cuales se encontraba un llamado rey Ptolomeo. Procuró que la ley de Moisés se tradujera al griego con la intención de encontrar alguna ocasión para iniciar una disputa contra Israel, pues mediante su ley buscaba la manera de apartarlos de su religión según el Salmo 129. Muchas veces me han afectado desde mi juventud que Israel ahora lo diga. Había 70 hombres antiguos, hombres varones, que tradujeron la ley, a quienes el rey Ptolomeo separó, poniendo a cada hombre aparte en un apartamento, pero todos acordaron traducir las leyes, pero cambiaron 13 leyes, lo cual no se hizo sin milagro, pues todos concordaban en el significado y la escritura, como si uno solo la hubiera escrito. Estas 13 leyes en la versión griega de la Septuaginta eran los siguientes. Primero, en el principio, cuando Dios creó, Génesis capítulo 1, fue reemplazado por Dios creó en el principio. Aquí ninguna palabra ni cosa se antepone al nombre de Dios, y también en el griego lo que hace se antepone y lo que es hecho se coloca después para que esta palabra Bereshit en hebreo no se tomara por un creador y Elohim por una criatura. Y el segundo, hagamos al ser humano a nuestra imagen.
Esto fue reemplazado por haré al hombre a mi imagen y semejanza, para que no se pensara que él era alguien que consultaba con otros al respecto. El tercero, y en el séptimo día Dios terminó la obra que había hecho y descansó. En cambio fue reemplazado por y terminó Dios el sexto día y descansó el séptimo, para que no pareciera que él había creado algo en el séptimo día. El 4. Descenderemos y confundiremos su lengua. Nosotros fue reemplazado por yo, evitar hablar en plural. De haberse mantenido, habría pensado que Dios era múltiple. El 5. Y Sara se rió para sí misma. En Génesis 18. Esto fue reemplazado y en su lugar decía, hablando con los que estaban a su lado. Se hizo para evitar que el rey Ptolemo se burlara de ellos y dijera, ¿quién le mostró lo que ella se dijo a sí misma? El sexto, porque en su furia mataron un buey. En Génesis capítulo 49. Esa frase se reemplazada por en su antojo rompieron el pesebre, para que el rey no se burlara de ellos y preguntara, ¿qué tienen que ver un hombre con un buey? El séptimo, entonces Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un asno y regresó a la tierra de Egipto. En Éxodo 4, reemplazan por un asno porque pudiera dar a luz a un hombre, para que el rey Ptolomeo no engañara a nuestro maestro Moisés porque cabalgaba sobre un asno, y para que no dijera, ¿cómo podría un asno dar a luz a una mujer y 2 hijos? Nunca lo habría hecho si no hubiera sido un mendigo. El octavo, y la estancia de los hijos de Israel, Egipto y otras tierras fue de 430 años. No obstante, no residieron en Egipto sino 210 años. Y es el que su padre Jacobo le dijo, descendáis. Las letras de la palabra en hebreo significan 210 allá. Además, el cómputo de 430 años se cuentan desde el año de nacimiento de el hijo de Abraham, quien fue la descendencia santa de Abraham. El noveno, Dios no puso su mano sobre los príncipes de Israel. Príncipes fue reemplazado por pequeños, así que no diría los grandes escaparon, pero los hijos de Israel no escaparon. El décimo, no les he quitado nunca asno. Esto fue reemplazado por no les quité nada de valor, para que el rey no dijera, no tomó ni un asno, sino una sola recompensa. Un undécimo, el Señor os esparcirá entre los pueblos, en Deuterónimo 4. Eso fue eliminado en su lugar, se leyó. Cosas que el Señor había repartido para que alumbraran a todos los pueblos, para que no argumentara y dijera, mira, el Señor santo y bendito los ha repartido entre todos los pueblos y ha dado a los judíos licencia para adorar a otros dioses. El 12 fue y adora a dioses extraños, lo cual yo no mandé que hiciera. Se añade la palabra adorar al final de la oración para que no dijera, ahora los has llamado a adorar a dioses extraños. El tercero tradujeron liebre a pies pequeños, porque la esposa del rey se llamaba Liebre, para que no dijera, los judíos se burlaron de mí. Cuando esos 70 varones tradujeron la ley al griego, el rey de los griegos se llaman rey Ptolomeo.
regocijándose mucho con su sabiduría, los honró con atuendos principescos y grandes recompensas, y los trajo de vuelta a casa alegres y con contento. Además envió ofrendas a Dios por medio de ellos en aquel tiempo. Muchos se dignaron seguir las leyes de los griegos, pero estos 70 se negaron. Poco después murió el capitán Seleukos, compañero del rey Ptolomeo, en el cargo, y en su lugar reinó Antíoco en Macedonia. Ese Antíoco, al hacer la guerra con Ptolomeo, y lo despojó de todos sus dominios y lo asesinó. Después sometió la tierra de Israel entonces bajo el mando de Ptolomeo y se enorgulleció enormemente. También odiaba a Israel porque amaba a Ptolomeo y lo ayudaban en las guerras contra él.